El doctor hoy día nos va a exponer el tema manejo integral de la enfermedad renal crónica en APS. Doctor, ¿me escucha bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Ya, perfecto. Entonces lo dejo, doctor, para que pueda comenzar. Muy bien. Hola, buenos días a todos. ¿Bien? Buenos días a todos. Mi nombre es Enrique Quintana, trabajo hace 20 años en el sector suroriente de Santiago, donde ahora tenemos una gran crisis. Y en 20 años, y un poquito más en realidad, me ha tocado ser testigo de la evolución en el tratamiento de la enfermedad renal crónica, que créanme, actualmente es muy superior a lo que teníamos a la época que egresé. Y les quiero contar algunos tips para que guarden y tengan con ustedes, porque va a quedar grabado esto, y ojalá les sirva. Para dar la siguiente. Para dar un brochazo de lo que significa la enfermedad renal crónica, aquí tienen ustedes la cuenta nacional de diálisis que se presenta en todos los congresos de nefrología cada año, donde se hace una encuesta y un registro de lo que significa los pacientes en diálisis en Chile, que han ido aumentando como 1000 por año. Más allá de los pacientes que fallecen, el aumento neto de estos pacientes es aproximadamente 1000 por año. Y ustedes ven cómo se concentra la región metropolitana, probablemente el 38%, y el resto de las regiones el 40% de todos los pacientes, siendo importante también las regiones de Valparaíso y del Biobío, del Gran Concepción, y Talcahuano, donde está nuestro amigo Carlos Zúñiga, que han ido ganando mucho más terreno en la incorporación de pacientes a diálisis. 23.459 es el último recuento hasta agosto del año pasado. Hay una leve predominancia del género masculino sobre el femenino, como un 10% de todos los pacientes, y como tienen ustedes ahí visible, la patología diabética es la principal causa de que estos pacientes ingresen a diálisis. Cuando yo egresé, prácticamente no había ingreso a diálisis de pacientes diabéticos. Actualmente pasamos por un periodo que se está acercando al 30%, pero actualmente casi el 40%, lo que también es la realidad mundial, como se nos voy a mostrar posteriormente. Después de esto está la nefroesclerosis, en la cual la hipertensión a veces tiene la responsabilidad esta, pero no siempre es así. La glomerulonefritis crónica, la neuropatía obstructiva, el riñón poliquístico, y más abajo ustedes ven el 20% restante, son las vasculitis, las nefritis intersticiales, el mieloma, amiloidosis, tuberculosis renal, en porcentaje mucho menor. Pero quédense con que lo más importante es que la mayoría de los pacientes son diabéticos, son hipertensos, y algunos tienen glomerulopatías crónicas. ¿Cuál es la definición de insuficiencia renal crónica? Es fundamentalmente aquella que se pesquisa por más de 3 meses de evolución y consiste en marcadores de un daño crónico en que predominan fundamentalmente la proteinuria, albuminuria en este caso 30 miligramos por día, anormalidades en sedimento de orina, alteraciones hidroelectrolíticas, anormalidades patológicas o en las imágenes, menos frecuentemente la historia de un trasplante previo, y que básicamente a los pacientes que más les damos importancia a los que tienen menos de 60 ml minutos por 1,73 metros cuadrados de la superficie. Aquí tienen ustedes una muestra de sedimento de orina que trabajamos en el hospital, la fotografiamos allá, donde se ve un cilindro serio. Esto es un microscopio de fase contrastada, en donde este cilindro serio generalmente se aparecen cuando hay síndrome nefrótico o lipidúria. En el caso de este otro, también un cilindro serio, pero se fijan que a diferencia del anterior es más ancho, y los anchos hacen traducir que los túbulos están más bien atróficos y dilatados, lo que habla de un tema renal crónico. Es un examen que no siempre se hace por nefrólogos, pero nosotros le damos mucho valor porque nos ha orientado precozmente a la etiología y al daño renal. Y la famosa hematuria
que en el caso de la mayoría de los pacientes la hematuria es benigna, generalmente relacionada a procesos inflamatorios o infecciosos concurrentes, por lo cual es importante investigar si han tenido fisiología urinaria reciente o algún procedimiento previo. Los pacientes que están con sonda Foley casi todos tienen hematuria y no les damos mucha importancia en ese caso. Pero en este caso hay glóbulos rojos, está lleno de glóbulos rojos, pero si se fijan, hay unos glóbulos rojos que tienen como unas burbujas alrededor, que son más oscuros. Esos son los famosos acantocitos, los cuales nosotros buscamos para, en un porcentaje sobre el 5% de cada campo, para darle una connotación de importancia porque traducen la presencia de una glomerulopatía, ya sea una vasculitis o una enfermedad renal primaria, como puede ser una enfermedad del hierro. Aquí tienen ustedes la definición actual de enfermedad renal crónica, donde nuevamente voy a insistir en esto, bajo 60 ml, básicamente, con hematuria o alteración del margen renal o la presencia de biopsia renal, por un periodo mayor a 3 meses. En el caso de que se combine la falla renal o la filtración, pero cuando obedecen otros elementos, como la hematuria o la proteinuria, es muy importante, también se la considera un daño renal crónico. ¿En quiénes vamos a hacer la pesquisa en la atención primaria? Fundamentalmente los grupos de riesgo. ¿Y cuáles son estos? Los pacientes hipertensos, los pacientes diabéticos, la obesidad, la siguiente. Eso lo conversé, discúlpenme, porque tengo una pantalla paralela. La siguiente. Ese es el cilindro serio, el cilindro ancho, que traduce la nefropatía crónica y aparece en los estados de lipiduria. La siguiente. Y ahí tienen ustedes la hematuria, en que está poblado el campo de glóbulos rojos, pero van a ver que todos esos glóbulos rojos que tienen burbujas alrededor se llaman acantocitos, son nuestra búsqueda para determinar si hay enfermedades glomerulares primarias o secundarias. Y eventualmente son pacientes que pueden tener filtración renal normal, pero tienen una enfermedad renal de base, a los cuales muchas veces tenemos que biopsiar. La siguiente. Ahí está la definición de enfermedad renal crónica que les decía, en que se combina tanto la filtración como la presencia de hematuria y alteraciones en la imagen renal durante un periodo mayor a los 3 meses. Y la hematuria o la alteración de la proteinuria pueden ser acompañadas de una filtración renal no tan mala o normal, seminormal, pero no está en presencia de una enfermedad renal crónica. La siguiente. Ahí está nuestro grupo de riesgos en que la diabetes, la hipertensión y la obesidad fundamentalmente son nuestros centros de atención y en las cuales se asocia la enfermedad cardiovascular de alto riesgo, que es una cosa en la cual se ha asistido ya desde hace bastante tiempo, producto de la morbilidad que trae y la mortalidad también en el mediano a largo plazo. En algunos pacientes existen antecedentes de enfermedad renal crónica o nefropatías previas, el cual también hay que estar atento a pesquisarla. Lo siguiente. Y los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, básicamente, y esto va a ser insistente: diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad cardiovascular. Y en el caso de Chile, en que está recibiendo mucha inmigración, está la raza negra, en la cual nosotros, o afroamericana, nosotros estamos viendo más patología renal de la que anteriormente había, más diversidad, hipertensiones de mucho más difícil control en personas relativamente jóvenes y problemas también de hipertensión en el embarazo, mucho más severo. El bajo al peso al nacer es un dato que los pediatras tienen, pero es una cosa importante respecto a la masa glomerular que se involucra, porque está disminuida, y las historias familiares de enfermedad renal, porque hay varias que son hereditarias.
El nivel socioeconómico lamentablemente tiene mucha importancia por el hecho de que los pacientes consultan tarde, tienen baja oportunidad de consultar a un especialista y probablemente baja percepción de la enfermedad. La siguiente. Nuevamente aquí está, en la pesquisa aparece el control de la presión arterial, que debería ser tomado frecuentemente en el paciente tranquilo, sentado, en el mismo brazo. Considerar el peso y la talla, hay que traducir el IMC, porque claramente nuestra población está teniendo cada vez un índice de masa corporal mayor, y eso trae como consecuencia la falla cardíaca, la diabetes, la hipertensión. Y la estimación de la creatinina para traducir en esto la función renal, en base a algunas fórmulas que ya están bien validadas, como el MRD o el CKEF, que te pueden encontrar en cualquier plataforma de internet. Es importante realizar glicemia y orinas completas en base al dipstick, en que básicamente es una reacción química donde aparece hematuria, hemorruina, proteinuria, etc. Y es una forma de pesquisa bastante rápida y muy simple. En el caso de la hematuria, muchas veces la presencia de glóbulos rojos puede variar, pero la hemoglobinuria es bastante sensible como elemento para considerar la presencia de sangre. La razón, albuminuria y creatininuria es un examen del cual se cuenta habitualmente en la atención primaria, y este RAC claramente nos indica cierto grado de severidad respecto a la proteinuria que presentan los pacientes. Nuevamente ahí un reporte más general y mundial de lo que pasa con la enfermedad renal crónica, entre las causas: diabetes, hipertensión, glomerulopatía, enfermedades tubulointersticiales, enfermedades quísticas o hereditarias, vasculitis, neoplasias. ¿Y cuál es el mecanismo involucrado en la mayoría de todos ellos? Básicamente es la teoría del eje de la angiotensina-aldosterona, en que el angiotensinógeno se convierte por la renina en angiotensina. Esta a su vez se convierte en angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor, media el mecanismo de la sed también, y estimula en los receptores angiotensinógenos a la producción de aldosterona para reabsorber sal, elevar la presión, etc. Ustedes ven ahí en el lado derecho cómo aparecen, perdón, la siguiente. La siguiente. Ustedes ven al lado derecho cómo aparecen los mecanismos de inhibición de la renina. Básicamente se trabajó con alisquireno, pero perdió su potencia y toda la esperanza cuando tenía mucho potencial inicial. Los inhibidores de la enzima convertidora, en que está el enalapril y toda su familia, que ha sido el más potente hipotensor y tiene mucho que ver con la proteinuria, y los bloqueadores del receptor de angiotensina 2, en que está los losartano. Posteriormente están los bloqueadores de los receptores de aldosterona con menor grado de eficacia, pero son importantes en su mecanismo de pérdida de sodio y ayudando tanto a la insuficiencia cardíaca, en la remodelación cardíaca, como en la hipertensión. En el caso de los pacientes hipertensos, nosotros usamos 25 miligramos día. La dosis máxima son 100 miligramos en el caso de los pacientes con falla hepática, pero en los pacientes hipertensos y con nefropatía usamos 25 miligramos al día, que es una dosis relativamente baja. El conjunto de inhibidores de la enzima de conversión, los bloqueadores de angiotensina y aldosterona, todos retienen potasio. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno une la posibilidad de usar enalapril con espironolactona o losartán con espironolactona, y estar vigilante de la hipercalemia. Habitualmente no usamos la conjunción de enalapril y losartán porque hay más bien publicados efectos deleterios y malos resultados que
a que esta protección sea mucho más efectiva. La siguiente. ¿Cuáles son factores de riesgo que desarrollan la progresión de la enfermedad renal, la albuminuria, la hipertensión, los episodios de falla renal aguda? Aquí después les vamos a mostrar un cuadro, pero básicamente también relacionado en el curso de una enfermedad renal crónica, la probabilidad de que pueda aparecer una descompensación aguda, ya sea por infecciones, hipotensiones, hipovolemia, y cada impacto que tiene este episodio agudo va deteriorando más rápido, son escalones, varios escalones que bajan la filtración de la enfermedad renal. Pero siempre hay que pensar que estos podrían ser reversibles. El caso de identificar y manejar bien las enfermedades de base, por ejemplo, la nefropatía diabética, la obesidad, que es un tremendo problema, la hiperlipidemia, el hábito tabáquico, que debe ser detenido. Cada vez se fuma menos, pero tenemos bastantes diabéticos coronarios y nefrópatas crónicos que fuman, especialmente hombres, y es muy difícil que dejen de fumar, a pesar de toda la insistencia nuestra. La alta ingesta proteica, la acidosis metabólica, la hiperfosfatemia. Y en el caso de nuestro país, la gota y la hiperuricemia siguen siendo bien frecuentes, al cual hay que estar atento, porque a veces la hiperuricemia tiene que ver con el grado de filtración cuando está muy bajo la filtración renal, etapas 4 o 5, pero a veces es un tema más bien genético y familiar. La hiperuricemia hay que manejarla precozmente porque produce un daño intersticial tubular y eventualmente una falla renal. La raza negra y el sexo masculino también, como la edad, son otros factores de progresión de enfermedad renal. ¿Cuáles son las siguientes? Y la siguiente. ¿Cuáles son las terapias probadas respecto a disminuir la producción de la enfermedad renal? Siempre los inhibidores de enzima convertidora o bloqueadores del ARA2, de la angiotensina 2, y le hace enalapril, losartán, para tener, ojalá, presiones de 120 a 140 milímetros de la sistólica y 80 a 90 de la diastólica. Nosotros en general tratamos de mantener en pacientes 60, 70 años presiones de 140, 80, 140, 90, que no se disparen mucho. Ustedes saben que con la edad la presión sistólica empieza a aumentar un poco más y puede tener 160, no ser tremendamente dañino, pero la diastólica siempre debe estar como límite 90. ¿Cuáles son las evidencias preliminares? Los antagonistas de aldosterona, o sea, spironolactona, las medidas dietéticas, el ejercicio, la pérdida de peso en el caso de obesidad, la cesación del hábito tabáquico, el buen control de la glicemia en casos diabéticos, unos medicamentos que voy a demostrar posteriormente. La siguiente. Y aquí está nuestro glomérulo, donde tienen arriba la AA, que es la arteriola aferente, la AE, la arteriola deferente. Esto básicamente porque siempre se dijo que la hipertensión puede ser un problema sistémico. Los receptores de renina, angiotensina alterna están distribuidos por distintas partes, pero cuando hablamos de hipertensión, también hablamos de hipertensión intraglomerular. Y lo que hace el losartán, lo que hace el enalapril, básicamente es dilatar la hipertensión que se produce dentro del glomérulo y dilatar la arteriola eferente, es decir, disminuye la presión intraglomerular y por ende la sistémica, pero el daño inicial y precoz ocurre a nivel intraglomerular. Es por eso que siempre consideramos no solamente los pacientes diabéticos, sino en cualquier paciente nefrópata crónico hipertenso o con proteinuria, incluso sin ser hipertenso, el uso de inhibidores de la enzima convertidora o de los bloqueadores ARA2. La siguiente. Respecto a la diabetes mellitus, ustedes ven ahí que los
productos glicosilados o con las glicemias elevadas, se producen cambios hemodinámicos y cambios hormonales que afectan la filtración glomerular, producen una hiperfiltración, básicamente, alteran la composición glomerular, producen una hipertrofia renal. Muchos diabéticos tienen riñones más bien grandes, que habla de la masa, no mayor número, sino de mayor tamaño, a nivel glomerular, e hipertensión. Y como consecuencia de esto, obviamente aparece la proteinuria, inicialmente como microalbuminuria, y después sostenidamente la proteinuria, que se hace difícil de corregir o manejar, para llegar a la esclerosis y a la falla intersticial. Adelante. La siguiente. A nivel global, esta es la proyección que tiene la Sociedad Internacional de Nefrología respecto a la epidemia que han llamado diabetes hasta el año 2030, de millones. Y ustedes ven que tanto Norteamérica, Sudamérica, Europa, África, Asia, China, que está considerada como algo aparte, India y Australia, los porcentajes de incremento de los pacientes diabéticos llegan hasta, en el caso de Sudamérica, 248%, África 261%, y el promedio, el mundo promedio, 213%. Es decir, estamos enfrentados a un gran problema, porque obviamente a la medida que aparezcan más pacientes diabéticos, tenemos asociado también más insuficiencia renal. La siguiente. En caso de la falla cardíaca, obviamente la insuficiencia cardíaca tiene, por distintas razones, en que baja la perfusión y la perfusión renal, un tono simpático aumentado, una mayor sobrecarga, un bajo gasto cardíaco y por lo mismo un bajo flujo de perfusión renal con disminución de la función, pero también la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, en que a pesar de que tienen un volumen de agua y un volumen de sal aumentado, este sistema está permanentemente activado y por lo mismo la inhibición es importante para evitar el estrés oxidativo del daño endotelial. Y como consecuencia positiva, si es que logramos detenerlo o controlarlo, la disfunción renal. La siguiente. Siempre se nos ha dicho en el último tiempo que la enfermedad cardiovascular asociada a la enfermedad renal va en ascenso, y esto se cuantificó el año 2011 ya, en un estudio que se hizo con grandes series de pacientes, en que claramente en el cuadro a la izquierda tienen la presencia de enfermedad renal, y al lado derecho, ustedes ven como la frecuencia de los cuadros de va increciendo con la presencia de enfermedad renal. Casi se doblan, el gráfico de abajo se puede ver, casi dobla cada episodio. La siguiente. Las normas internacionales de nefrología han trabajado mucho en esto y recomiendan clasificar la insuficiencia renal crónica en la causa, en la etapa y el nivel de albuminuria. En cuanto a las causas, tenemos las glomerulopatías, enfermedades glomerulares, las enfermedades turnointersticiales, las vasculares y las quísticas y congénitas. Respecto a las glomerulopatías, está la nefropatía diabética, que es una causa secundaria, las enfermedades autoinmunes, infecciones, como puede ser la poestreptocócica o poinfecciosa, drogas y neoplasias, como puede ser, bueno, hay distintos tipos, pero también el mieloma o las paraproteínas se consideran. En las enfermedades turnointersticiales, fundamentalmente las drogas, el ácido úrico, como mencionaba, algunas toxinas, en el caso del tumor también el mieloma. Las vasculares, la hipertensión, la vasculitis sistémica, la microangiopatía trombótica y la aterosclerosis, lo que llamamos nefroesclerosis. Y las enfermedades quísticas, fundamentalmente la enfermedad poliquística o congénitas como el ARPOD o Fabry. Lo siguiente. El siguiente.
En la siguiente. En las enfermedades primarias del riñón están las glomerulonefritis difusa, focal, crecéntica, que es una emergencia, la enfermedad de Yela, focal y segmentaria, etcétera, todas las nefropatías que habitualmente son biopsiadas. En los túbulos intersticiales tenemos infecciones urinarias, en las vasculares, la vasculitis limitada al riñón, ANCA positivo, que son cada vez más frecuentes, y enfermedades quísticas y congénitas, la displasia renal, enfermedad quística medular. La siguiente. Cuando queremos clasificarlo en base a la filtración glomerular, está de la etapa 1 a la 5, y la 1 básicamente, más que insuficiencia renal, sobre 90 ml minuto, es normal, y bajo 90 ml minuto hay un daño renal bastante leve. Se supone que nuestra masa glomerular nos permite filtrar 130 ml minuto en el caso de los hombres y 120 ml minuto en el caso de las mujeres. Y en la medida que va disminuyendo hablamos de insuficiencia renal, pero obviamente depende de qué grado la importancia que le vamos a dar. La etapa 1, después viene la etapa 2, que básicamente la filtración va de 89 a 60 ml minuto, que es un daño, o traduce un daño renal leve. Y la etapa 3, 4, 5 ya un daño renal más constituido, en que, como les dije, bajo 60 ml minutos ya empezamos a tomar la importancia de esto por todas las medidas que tenemos que tomar. Y la 3A y la 3B se tomó como una división para el manejo de la enfermedad renal por la morbilidad que tiene las consecuencias a nivel cardiovascular. En la etapa 3A, la disminución es leve a moderada de la filtración, hasta 45 ml minutos, y la etapa 3B, de 44 a 30, la disminución moderada a severa de la velocidad de filtración. Estas dos etapas, con las primeras obviamente, están consideradas básicamente para ser manejadas en la atención primaria. Ahora, cualquiera de ellas que tenga una proteinuria masiva, el motivo de derivación, en ese caso a nefrología o al especialista, va a ser este último, es decir, la proteinuria, no la filtración. Pero cualquiera puede hacer una hipertensión severa. Pero si es solamente por la filtración, y todas las medidas que hay que tomar deberían ser manejadas en la atención primaria hasta la etapa 3B en algunos casos y 3A en la mayoría de los casos. Posteriormente a esto tenemos la etapa 4, que hay una disminución severa de 30 a 15 minutos, donde aparecen ya algunos síntomas, y bajo 15 minutos estamos hablando de una insuficiencia renal constituida, en que los productos de la uremia, de la acidosis, del fósforo empiezan a acumularse y empiezan a aparecer más síntomas, y esto tiene connotación vital. Obviamente tiene que ser evaluado por especialistas y tiene que ser propuesta alguna terapia de reemplazo. Respecto a las proteinurias, están clasificados como albuminuria, etapa A1, A2, A3, y básicamente se divide en normal o levemente aumentado en el caso de que sea de 30 miligramos, de 30 a 300, en el caso del RAC aumentado, de esta relación albuminuria, creatininuria, el moderado hasta 300, y sobre 300 es severamente aumentado. Ahora, tienen que considerar que las fallas renales para esta medición tienen que tener un estado de un steady state, o sea, estar en reposo, por así decirlo, no tener cuadros agudos concomitantes. Una falla renal aguda no puede ser evaluada con proteinuria en estos casos, porque obviamente la creatininuria puede estar aumentada y ser falsamente un valor de RAC enviado. Así se combinaron en un cuadro sinóptico ahí las distintas etapas de insuficiencia renal con las albuminurias, y ustedes ven que la que tiene mayor RAC, o sea, mayor de 300, con la etapa de falla renal 3B en adelante, el pronóstico
muy malo, o de alto riesgo. En cuanto a los síntomas, esta es una enfermedad bastante silenciosa porque en general los síntomas o la falla renal va progresando en años, en meses, y la gente va haciéndose Perdón. tolerante. ¿Sí? Doctor, recuerde sí, que nosotros no vemos su pantalla, así que sí, por favor la avísenos siguiente, para poder ir cambiando la diapositiva. La siguiente sesión, disculpa. Ahí está el rack y en la siguiente. La siguiente. Este es el cuadro sinóptico donde se combinan las etapas de la falla renal con los grados de albuminuria y, como les decía, en la etapa 3B con la albuminuria A3, o sea, sobre 300 miligramos de RAC, y los pronósticos cada vez son mucho más reservados y la evolución es más mala. ¿La que sigue? Y en cuanto a los síntomas, como les decía, es una enfermedad bastante silenciosa y puede pasar mucho tiempo en que sea sintomático. Incluso pueden llegar generalmente a 30 minutos y no tener ningún síntoma, pues están tan acostumbrados a tolerar la hiperfosfemia, la acidosis y la anemia, que incluso en 20 minutos recién aparecen síntomas. Entonces, cuando uno les cuenta que tiene una enfermedad renal crónica, los pacientes habitualmente no lo creen, no creen que esto esté instalado en meses o años porque no ha sentido, según ellos, nada. Pero nosotros sabemos que esto es lento, progresivo y bajo 20 minutos ya empieza a aparecer síntomas y los síntomas pueden ser en general muy pesados. La siguiente. Lo mismo, ahí tienen en cada fecha los distintos segmentos en que la etapa de la enfermedad renal progresa y los síntomas como generalmente aparecen en la etapa 4 ya con más claridad, 4 o 5 recién. Lo siguiente. ¿Cuál es el papel de la atención primaria? Fundamentalmente, tratar precozmente la enfermedad renal. ¿Y qué significa esto? En el caso de la presión arterial, tratar de que lleguen a presiones, ojalá 180, usando para ello inhibidores de la enzima convertidora o los inhibidores de ALA2, diuréticos, los beta-bloqueadores, entre los cuales se agrega el carvedilol, que también tiene un efecto vasodilatador, y los calcio antagonistas. En el caso de los pacientes diabéticos, los calcio antagonistas, llámese nifedipino, nifedipino, amlodipino, tienen algún cuestionamiento porque los que tienen más proteinuria, este grupo de medicamentos que se llama dihidropiridinas, no se recomienda mucho. En cambio, para el manejo de hipertensos severos, de la enzima convertidora en conjunto con amlodipino, por ejemplo, está recomendado. Pero pasa el cuestionamiento por la proteinuria. Y en el caso de reducir la proteinuria, ojalá menos de 0,5 gramos por día, o RAC menores de 300, usar los inhibidores de enzima convertidora y los ALA2. Y como complemento a todo este tratamiento precoz, tratar de que los manejos diabéticos, que sea con hipoglicemia, su hemoglobina glicosilada bordee el 7%. No se recomienda que sea más bajo, pero 7%, 7,5% es lo deseable. Suspender el tabaco, el control de la dislipidemia y la antiagregación plaquetaria, la aspirina, usada precozmente. Nuevamente las medidas no farmacológicas, incluir la dieta, el control de peso y ojalá favorecer la actividad física. La siguiente. Ahí tienen ustedes el control de la presión arterial, básicamente como objetivo Diana respecto al uso de uno más antihipertensivos, generalmente con 2, y alimentación, ojalá lo más sana posible. La siguiente. En el caso de la medicación, revisar los medicamentos que tienen que ser ajustados de acuerdo a la filtración renal, porque obviamente antibióticos, algunos antihipertensivos, incluso las dosis de insulina tienen que ser ajustadas a la baja, producto de que la filtración obviamente hace que metabólicamente duren más estos medicamentos en la sangre. Y revisar los hábitos dietéticos, sobre todo en nuestra población que es alta consumidora de masas
de pan y dulce, para tratar de que ojalá puedan comer mucho más sano, al igual que la ingesta de sal y de fósforo como de potasio, que tiene importancia en las etapas más avanzadas de falla renal. Sobre todo el fósforo, que está en todas las masas, en todo lo que es pan, tallarines, etc. Y el potasio en la etapa más avanzada, que fundamentalmente está en la fruta, y el sodio, que es nuestro acompañante en todo lo que habitualmente comemos muy salado, pero en ello hay que insistir precozmente que empiezan a restringirlo. La siguiente. En cuanto a la analítica en cada revisión, en cada control, es bastante simple. Que al hemograma no pedimos, generalmente pedimos hemoglobina, por repito, una creatinina, el nitrógeno ureico, electrolitos, albúmina plasmática, colesterol. Cada vez que se reciben interconsultas de parte de la atención primaria, por parte nuestra, es importante que cuando hablen de síndrome nefrótico, ojalá haya un nivel de albúmina en paralelo. No siempre se hace en todos los laboratorios, pero en algunos casos nos llega, y nos llega con un 30% del valor. Importante saber qué repercusión tiene esta proteinuria y si efectivamente la albúmina está en un nivel muy bajo que agrega mucha comorbilidad, otro pronóstico, en relación a albúminas que están normales. En la bioquímica urinaria, como les mencionaba, básicamente el examen químico de orina y el RAC, que ya está comentado. El sedimento de orina en la medida que se puede informar, pero es difícil que los laboratorios informen hematuria con dismorfia o sedimento de orina con cilindro. Y hay otros tips más, pero eso lo vemos en el hospital, en algunos por lo menos donde nos interesa mucho trabajarlo. La siguiente. Creo que todas las medidas no farmacológicas, insisto en esto, ojalá bajar de peso. Restricción de las proteínas en el caso de enfermedades renales avanzadas, en que estamos viendo que, sobre todo en la etapa 5, el reemplazo renal tarda un poco. Bajar la ingesta de proteica a 0,8 gramos por kilo, más o menos 0,8 a 1 por kilo. Ejercicio físico. No es un gimnasio, es básicamente caminar, es moverse. Los pacientes habitualmente están desganados, están un poquito, aparte de la anemia, tienen un peso importante en sí. Pero hay que tratar de insistirles, sobre todo en la familia, el hecho de mantener una actividad física constante, porque obviamente les permite una mejor situación cardiovascular. Y evitar los fármacos nefrotóxicos. La siguiente. Nosotros en el Hospital Digital, en la célula de nefrología, en la especialidad, recibimos muchas interconsultas hasta diciembre, enero de este año. Y ustedes ven ahí como un número significativo de interconsultas, si sumamos, digamos, cerca de las 5.000. Gran parte de los pacientes, a mí siempre me llamó la atención esto, gran parte de los pacientes tienen una obesidad importante. IMC sobre 40%. Y ahí tienen ustedes obesidad, está en un 46,94%. Sobrepeso, 35%. Y peso normal, 17%. O sea, nuestro tema tiene una inercia y un futuro difícil en la medida que no insistamos y en no eduquemos a la gente. La siguiente. Aquí hay un cuadro sacado del Kidney. Kidney, una revista importante, de nefrología, donde insiste en que la obesidad y la glomerulopatía relacionada a la obesidad, generalmente una glomerulosclerosis focal segmentaria, están aumentando en prevalencia. La obesidad en sí misma es un riesgo casi independiente para el desarrollo de la progresión de la enfermedad renal, como un riesgo o como una mayor progresión también en la proteinuria, que puede ser previa, pero esto la aumenta. Por eso cuando nos llegan interconsultas respecto a pacientes diabéticos, hipertensos, que pesan 140 kilos y tienen un IMC de 40%, es bien difícil que médicamente o farmacológicamente podamos lograr algo con ellos,
si no hay una corrección del peso y una corrección de la hemoglobina glicosilada muchas veces alterada. En ese caso quedamos un poquito de manos tomadas, no habrá sucesado, pero es importante insistir con ellos precozmente, sobre todo ahora cuando recién comienzan en la enfermedad. La siguiente. Y el mismo estudio está la existencia respecto al ejercicio, incluso en la diálisis. Hay distintas maquinarias que se usan en diálisis para mover piernas, brazos, etc. Y esa gente tiene una mejor calidad de vida. Y aquí estamos en la etapa previa, donde ustedes tienen ahí todas las barreras que existen, tanto sociales, familiares, personales, a las que hay que vencer para mejorar esta calidad de vida y tener un mejor pronóstico a futuro. La siguiente. Las medidas de nefroprotección y protección cardiovascular. Hay que insistir mucho en el cese del hábito tabáquico. Los pacientes diabéticos, como les insistí, de hemoglobina glicosilada, ojalá 7 a 7,5%. Control estricto de la dislipidemia, o sea, precozmente atorvastatina, por el cual ustedes están bastante entrenados. Tratar de que la anemia se maneje con niveles de hemoglobina de 10 a 12, por lo cual como aporte en su corrección aquí un poquito más complejo, pero está el aporte de fierro, vitamina B y ácido fólico. Y control de la enfermedad mineral ósea, aquí es un poquito más complejo, pero básicamente usamos quelante del fósforo, la dieta en la cual hay que existir, como control de la PTH. La siguiente. En cuanto a la presión arterial, nuevamente existir en los inhibidores de la ECA o ARA2, en que en el caso de intolerancia, ya sea por la clásica tos que aparece con los inhibidores de ECA, los ARA2 también lo pueden producir con un 6%, 6-7%, los inhibidores de ECA pueden llegar hasta un 20%, pero si no hay ninguna condición para suspenderlo, ni por intolerancia, ni por reacciones adversas, yo creo que debe ser siempre una prioridad mantenerlo. Y lo mismo en la reducción de la proteinuria. La siguiente. ¿Qué pasa cuando se envían interconsultas o teleconsultas a la atención primaria? Hay un nefrólogo interconsultor online que después les muestro la respuesta. Estas son de alta complejidad, de mediana complejidad y baja. Algo de esto le mencionó el doctor Zúñiga previamente. Las de alta complejidad son las que requieren atención presencial por nefrólogo. La siguiente. Y la siguiente. Por ejemplo, las enfermedades renales avanzadas, etapa 4-5, las enfermedades renales que requieren cuidados alternativos avanzados, en el caso de las UCRA, que no está en todo Chile, pero tratamos de fomentar que eso se genere rápidamente, donde ofrecemos terapias farmacológicas alternativas a la diálisis en gente generalmente mayor o algo dañada que no vaya a llegar a la diálisis, pero eso no significa que no nos demos tratamiento. La hipertensión es refractaria, pero bien documentada que son refractarias, la hipertensión de embarazo y las enfermedades coronares. La siguiente. Los casos de mediana complejidad son aquellos que requieren ser evaluados por un especialista, por ejemplo, el internista. La siguiente. Y ya sea para hospitalización, solicitar exámenes o interconsulta a otras especialidades. Y baja complejidad, la siguiente. La atención presencial por médico tratante del APS con la consejería o con la consultoría a nosotros, en el caso necesario, pero aquí la responsabilidad recae en el médico de atención primaria. Lo siguiente. Y los ejemplos son la enfermedad renal crónica etapa 1-3, ajuste de tratamiento de hipertensión, tratamiento de infecciones respiratorias, urinarias, etc. Ahora, la siguiente. En el caso de que haya interconsulta a nefrología, lo que les pido es que evalúen que la creatinina medida cuenta con un valor previo de respaldo. Por ejemplo, de repente nos llegan interconsultas
consulta en que solamente se pide una creatinina de 3 en alguien de 60 años y no sabemos si estuvo hospitalizado, si tuvo una infección, si se deshidrató. Y muchas veces esos pacientes son citados y cuando llegan y repetimos el examen está normal. Entonces es una demanda para lo que tenemos actualmente de lista de espera un poquito excesiva. Por eso ojalá puedan contar con un valor previo de respaldo que efectivamente corrobore que la función renal está deteriorándose o que debe ser evaluada. Segundo, como les decía, determinar si existen factores incidentales que pueden aplicar el deterioro de la función renal que se ha corregido, hipovolemia, hipotensión, infecciones. Y eso toma un tiempo relativamente corto. Descartar el uso reciente de fármacos nefrotóxicos, antiinflamatorios. Aquí no me canso de repetir el omeprazol porque me lo encuentro habitualmente casi usado como la aspirina en la APS que recibo yo en las interconsultas. Y trato de cambiarlo al uso de famotidina. Evaluar si recientemente se realizaron exámenes radiológicos con medio contraste, que sigue siendo una gran fuente de daño renal agudo o descompensación. La siguiente. Hay que considerar el ajuste también de fármacos en la medida que la filtración glomerular disminuye, los antibióticos, como la eficacia, ciprofloxacino, el alopurinol, y la metformina, que es de uso muy frecuente en la APS en los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen síndrome metabólico, porque nos encontramos que muchas veces la enfermedad renal progresa y siguen tomando metformina incluso con etapa 4 o 5. La acidosis láctica, en este caso, puede ser un cuadro muy grave. De hecho, en el hospital no tenemos un caso de un paciente fallecido por esto. Pero se puede evitar en forma muy fácil, o sea, llegando o acercándose a 30 minutos la metformina se debe suspender. En eso no hay mucha discusión. Descartar la patología urológica en los pacientes mayores de 60 años, varones obviamente. Es frecuente que no cuenten con ninguna evaluación previa cuando llegan con la interconsulta y no se descarta ni el cáncer por el antígeno prostático ni la patología prostática obstructiva que va a conducir a la enfermedad renal crónica o la falla renal aguda. Y esto es absolutamente reversible, así que yo insistiría mucho en que mantengan en vigilancia el tema prostático, que en los hombres sobre 50 años, pero especialmente sobre 60 años, puede ser una causa reversible de falla renal. Ajustar el tratamiento de la hipertensión en los pacientes hipertensos que han disminuido su PAM. Hay muchos pacientes que por depósito de K2 microglobulina o por el hecho de envejecer solamente, hay una mayor laxitud vascular que eventualmente cuando tenían 3 medicamentos, probablemente las PAM que manejan, y nos han llegado interconsultas así, en que se pide que envíen la presión, son de 160, 90, 60, entonces nos preguntan por deterioro de la función renal. Obviamente un tema ahí pasa por la mala perfusión. Y hay que corregir el tratamiento, suspender medicamentos, disminuirlos para que su presión media sea 120, 130, es decir, tengan presiones de 160, 150, 80, no 90, 60. Y no indicar resonancia nuclear magnética con radiofármacos, que a veces es muy buen examen para problemas reumatológicos, problemas de columna, problemas de tumor, etc. Pero los pacientes renales crónicos con falla renal en etapa 3B, hacia abajo, la posibilidad de generar una fibrosis sistémica es muy alta y es un cuadro irreversible, no tiene tratamiento y lamentablemente la mayoría de las veces los pacientes fallecen. La siguiente. Una gran revolución se produjo con el uso o incorporación de este fármaco, que estaba en estudio hace un tiempo, se llama abreviadamente SGLT2, como ustedes lo ven ahí subrayado, y aquí un nombre comercial, la canagliflozina, que se usa en diabetes. Se subió el año pasado, importante, de varios meses, o sea, se publicó,
pero aproximadamente 3 años y algo, de 2 grupos de diabéticos con función renal de 30 a 90 mililitros, con distintos grados de deterioro renal y proteinuria. Y este estudio, la siguiente, concluyó que este medicamento sí generaba una gran diferencia en el pronóstico del control de la glicemia, de la proteinuria y de la sobrevida, como en la producción de la insuficiencia renal. La siguiente. Tanto sí que tuvieron el estudio que está programado para un tiempo más para que los pacientes que estaban recibiendo placebo obviamente no lo siguieran recibiendo y tratar de canalizar hacia toda la población el uso de este medicamento que actualmente nosotros tenemos disponible pero no está todavía en los servicios de salud. Pero muchos pacientes diabéticos con proteinuria de difícil manejo y difícil control de la glicemia probablemente se logren estabilizar mucho más. Ahí tienen ustedes el RAC, reacción albuminuria, en el que este medicamento claramente logra una menor reducción, una reducción importante en respecto a la proteinuria. No sé cuándo va a estar disponible en el Ministerio de Salud, porque se ha tomado en serio esto y el impacto que va a tener. Pero sí ya está disponible en nuestro país en las distintas farmacias con distintos nombres comerciales. ¿Cuál es el limitante? Que se puede usar hasta 30 ml minutos. Bajo esto no, más bien tiene efectos deleterios, pero en la etapa previa, cuando tenemos pacientes diabéticos con proteinuria, obviamente esto va a ser un gran aporte. La siguiente. La siguiente. Como le explicaba anteriormente, la falla renal aguda y la falla renal crónica se interrelacionan como de forma bastante estrecha y varios episodios de falla renal aguda en los pacientes van a llevar a la falla renal crónica y a su evolución un poquito ya independiente, como aquellos renales crónicos tienen varios incidentes que van bajando escalones con cada episodio agudo que presentan. Por eso es tan importante tratar de identificarlos en la medida que podamos ser capaces de revertirlos para prolongar la falla renal y no acelerar el deterioro, pero hay que trabajar e identificarlos bien, sobre todo los cuadros infecciosos, los cuadros de deshidratación o de sangrado, que muchas veces son inesperados. La siguiente. Y es ahí, como en este caso, tiene el número de fallas renales agudas, 1, 2 y 3, como la progresión de la enfermedad renal crónica es mucho mayor cuanto al deterioro. La siguiente. Asimismo, el tema de la analgesia, en que muchos pacientes tienen artrosis, problemas de discopatía, problemas crónicos, en que el uso de antiinflamatorios, ya sea el ibuprofeno, el celecoxib, hasta la dipirona, es una cosa bien frecuente, pero lo que se recomienda en general es que usen acetaminofeno, que no es inocuo, pero de los más inocuos de todo el grupo, con adyuvantes, ya sea el calor local, acetalaquine, o limitadamente el uso de antiinflamatorios por periodos cortos, pero no usar celecoxib, una tableta todos los días por el año. ¿no? Y en el caso de manejo avanzado del dolor, cuando el dolor es muy potente, el medicamento que prefiere este grupo que sean los opioides, la oxicodona o medicamentos que se usan incluso en quimioterapia, la metadona, la codeína, y el fentanil, pero el fentanil es de uso restringido intrahospitalario. Pero quedémonos con el acetaminofeno y probablemente la dipirona en el caso de antiinflamatorio de uso habitual en la APS. Y el tramadol está disponible, o la mezcla Cronus, que se llama, la mezcla con paracetamol, que alivia bastante los problemas dolorosos y las neuropatías. Se ha estado usando lírica en el último tiempo, que ha sido bastante beneficioso. La siguiente. Respecto a los pacientes que tienen anemia,
Habitualmente nosotros, ya acercándose a la diálisis, nos manejamos con eritropoyetina y ferrosacarato, o sea, Venofer. Pero anemia crónica de estos pacientes, generalmente microcítica y ferropría, por lo cual el aporte de fierro tiene que partir precocemente. Y más que las verduras o frutas, que generalmente es un fierro de baja absorción, el fierro sulfato ferroso bastaría en dosis de 1 a 2 tabletas al día. El ácido fólico en dosis de 2 a 5 miligramos diarios es inocuo y bastante efectivo en respecto a mantener un cierto nivel de hemoglobina. Y para casos más avanzados, obviamente el Venofer, que es inyectable, y la eritropoyetina, que claramente es lo que reemplaza a la pérdida del pulso renal y es mucho más fisiológico. Hace unos 15 años no estaba disponible y usábamos cualquier anabólico, pero en la medida que apareció la eritropoyetina, dejamos de ver anemia severa. La siguiente. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, la siguiente. En cuanto al tratamiento de la hipertensión, hay que iniciar precozmente, como les decía, el uso de inhibidores de enzima convertidora o bloqueadores de la 2. Y en caso de que no se logre controlar la hipertensión con un medicamento, el uso de diuréticos, ya sea en su forma de hidroclorotiazida, en media tableta, o sea, 5 miligramos al día, o furosemida 40 miligramos, que puede ser aportada 1 o 2 veces, bastaría en general para controlar la mayoría de hipertensiones, siempre que haya una buena adherencia. Recuérdense que no recomendamos usar Enalapril y losartán juntos, hay que optar por uno u otro. El carvedilol es un medicamento que entró hace ya unos 20 años, fundamentalmente, pero después se ha extendido su uso a los pacientes hipertensos y en la atención primaria. La dosis que habitualmente se recomienda son dosis bajas, 6,25 cada 12 horas, pero están los comprimidos de 12,5 a 25 miligramos cada 12 horas, que es la dosis máxima que se puede dar. El carvedilol tiene un efecto de beta bloqueo, fuera de ser vasodilatador, así que es bastante buen medicamento. Cuando este no está disponible, el atenolol, que es un beta bloqueador más cardioselectivo, en dosis de 50 o 100 miligramos es suficiente, siempre teniendo en cuenta que la frecuencia cardíaca no baje de 60 o 56 latidos por minuto. Los bloqueadores del calcio, con la sugerencia respecto a no uso por proteinuria, que le decía yo, pero hay que el amlodipino, que es muy buen hipotensor, pero los pacientes se quejan de el edema de tobillos que produce, que puede ser muy molesto. El nifedipino, que es un clásico, y el nitrendipino también, son de uso frecuente. Y la espironolactona, que es considerada, sobre todo los pacientes insuficientes cardíacos, tiene un efecto benéfico también en algún grado los pacientes nefróticos que están con proteinuria importante. Eso asociado al uso de enalapril o losartán, y remodelador también de la función cardíaca. La siguiente. Respecto a la enfermedad ósea, ustedes van a ver que muchos de estos pacientes en la etapa 4, llegando a las 5, se quejan de dolores múltiples a nivel de extremidades, de columna, de paracostal, etc. Y tiene que ver con un hiperparatidismo secundario, que es un tremendo dolor de cabeza en general para los pacientes en diálisis, porque es muy difícil de controlar. Y recién apareció un medicamento que es un calcio mimético, que ahí lo tiene mencionado, el Cinecalcet, que se usa 30 a 60 miligramos al día, pero hay que tener cuidado de que eso es para controlar el PTH en su nivel más elevado, pero hay que tener cuidado de que este también puede subir el calcio en la sangre. El uso de vitamina D o calcitriol o símil es para ayudar a la absorción de calcio, y junto con la tableta de calcio 500 miligramos al día, que es lo más utilizado en general, pero el conjunto de la enfermedad ósea en cuanto a su manejo es algo complejo de hacer. O sea, uno no puede dar fosloquis para alquilar fósforo, el acetato de calcio, en concomitancia con calcio, o Cinecalcet
a veces en competencia con el mismo postdoc. Hay que hacer una especie de puzzle para cada paciente y tratar de no hacer daño. La que sigue. Al siguiente. Ese es el esquema del hiperparatiritismo que muchos pacientes, especialmente en diálisis, producen fracturas patológicas, producen nódulos en tumores óseos benignos, pero igual con mayor fragilidad. Y básicamente el PTH lo que hace es sacar calcio y fósforo del hueso para tener un nivel plasmático adecuado, porque en insuficiencia renal el calcio tiende a la baja, siempre se produce un hiperpara secundario, y este ya en el tiempo se hace independiente incluso el nivel de calcio en la sangre, con las consecuencias incluso de ser considerada una toxina urémica, y en que finalmente el mejor tratamiento es el tratamiento quirúrgico. La siguiente. Y para terminar ya, una mención a la ecografía renal. Para nosotros es súper importante tener una imagen para tratar de lograr una evaluación de cuánto grado hay de cronicidad o de daño agudo, y también de otras posibles alteraciones que explican mucho de los problemas que vemos. La ecografía renal básicamente lo que persigue, y es lo que ustedes deberían pedir a los ecografistas cuando llega el informe, evaluar la presencia si hay uno o dos riñones. Mucha gente tiene de monorreno congénito, o a veces incluso en tiempo antes fueron operados y no saben de qué fueron operados y no hay un riñón. Para nosotros es muy importante medir el tamaño renal. El tamaño es como bastante constante, entre 10 a 12 centímetros de longitud, y pesquisar si hay asimetrías, porque de repente tienen riñones uno de 10 centímetros y otro de 6 centímetros, y ese o tuvo reflujo, tuvo infección, o tuvo algún problema vascular, que hizo que quedara más chico, pero implica también las hipertensiones que son severas y que al final dañan el riñón sano. Evaluar la corteza y la médula renal, en el caso de la ecografía, es súper importante porque una buena corteza habla de un riñón sano. Y es por eso que se menciona siempre la diferenciación córtico-medular, o sea, que hay buena diferenciación o hay mala diferenciación. Habitualmente los procesos de glomerulonefritis o daños renales, entre comillas, agudos, pueden producir una mala diferenciación y no ser un daño renal crónico, pero es importante tenerlo consignado. El caso de nosotros, un tamaño pequeño con una corteza muy aumentada de tamaño hace que por mucho que se justifique una biopsia no la hagamos. Porque ser un riñón dañado o crónico es más bien generar complicaciones. Describir los sistemas excretores, trayectos, dilatación, estenosis, ya sea en la pelvis renal, los uréteres, la vejiga, etc. Determinar la presencia de quistes, simple o complejo. Los complejos generalmente producen la posibilidad de tumores malignos. Evaluar la presencia de tumores o masas renales y la presencia de litiasis. Evaluar el flujo arterial en el caso de la hipertensión renovascular, que a veces se pide, no siempre se hace un buen estudio de Doppler, pero está como una posibilidad. Y se mide la resistencia vascular, que es un examen relativamente fácil y por lo menos orienta la cronicidad que pueda tener los riñones. Lo siguiente. Ahí tienen ustedes un riñón derecho bajo el hígado. Ustedes ven que la ventana hepática permite que haya mayor congenicidad, o se puedan ver bastante mejor el riñón. Y uno de los tips que nosotros tenemos es que la corteza renal, para ser considerada sana, tiene que ser más oscura que el riñón, como lo ven ahí. Ahí está la corteza que mide entre 1 y 2 centímetros, la cápsula renal y la médula renal o cerro renal, que a veces hay que es más blanco. La siguiente. En el caso de un daño renal crónico, uno no diferencia corteza de médula y cuesta mucho ver el riñón, porque ya se vuelve similar al tejido vecino, y ahí está el riñón bajo el hígado, pero el hígado esta vez es bastante más oscuro que este riñón, que traduce un daño crónico. La siguiente.
Como ustedes ven ahí al lado derecho, hay un dedo de guante o un guante inflado que traduce la pelvis renal. Este es un riñón que está dilatado. No sabemos la causa de la dilatación. Puede estar más adictal, puede ser un cálculo, puede ser un tumor, puede ser una fibrosis retroperitoneal, pero está dilatado y claramente eso va a ir al daño crónico en la medida que no corrijamos la dilatación. Y al lado izquierdo del mismo paciente, lamentablemente, hay un quiste. El quiste se ve con esas características, oscuro, sin ninguna refringencia en su interior y una masa bien delimitada. La siguiente. Ahora, como corolario de todo esto, nosotros recibimos muchas interconsultas durante el año 2000, fines del 2018, 2019, inicio del 2020, de todos los servicios de salud, todas las regiones, desde la atención primaria al especialista. Hicimos, y yo anteriormente había trabajado en una plataforma propia en el Sur Oriente, y aquí tienen las interconsultas que recibimos en el Sur Oriente, en la medida que fueron evaluados y conversaba yo, mandándole mensajes en la interconsulta, dando respuesta a los médicos tratantes. Las no pertinentes fueron decayendo. ¿Y qué llamaban no pertinentes? La que no tenían todos los datos, la que no se justificaba que fueran los pacientes presenciales, etc. Y fue cayendo simultáneamente en la medida que mejoraba la pertinencia y los pacientes en rojo ahí fueron agendados y evaluados precozmente. ¿Cuál fue la importancia de esto? Que la lista de espera nuestra disminuyó a prácticamente nada, un mes. ¿Qué ha ocurrido en el hospital digital? La siguiente. Ustedes ahí ven que el número, esto fue el año pasado, obtenido como a fines de año, 1.481 interconsultas. El promedio de respuesta a nosotros, de todos los especialistas, que son 16, 28 horas. Y ustedes ven que en el círculo gráfico, en azul, está el número de respuestas que va a atención presencial, y en el número de interconsultas que va a atención primaria con recomendaciones o sugerencias. O sea, el trabajo que se ha hecho ha permitido disminuir efectivamente la lista de espera y el trabajo en conjunto con la atención primaria de todos ustedes. Lo siguiente. Y eso para recordar todavía que vivimos en un lindo país. Ahí tienen una araucaria en la región de donde está el volcán Yaima. Con esto terminamos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Creo que no tenemos preguntas. Déjeme confirmar. Tenemos una sola pregunta, doctor. En el contexto actual, pacientes con enfermedad renal en etapa 4 y 5, ¿qué tips o qué recomendaciones nos podría dar usted para mantener a estos pacientes lo más posible en la APS y no tener que derivarlos inmediatamente? O quizás sus controles en APS. Los controles en APS yo creo que también están limitados porque no sabemos qué paciente está infectado con el COVID y qué paciente no. Y los pacientes renales crónicos que se infectan tienen un pronóstico lamentablemente malo. Como les puedo contar que ayer estuve trabajando en la lista de espera nuestra. Yo todas las semanas veo 4 pacientes que están borderline o están en peligro de progresar a la APS renal. No los puedo citar hoy día ahora para 2 meses, porque a veces no encuentran. Entonces yo los dejo citados, pero con esto del virus no podemos hacer policlínico. Y nuestra realidad es que ayer
buscando a los pacientes, así por nombre, apellido, citamos al laboratorio y llamándolos por teléfono para que vinieran, y eso seleccionar lo que vamos a hacer presencial. Se llamó a 20, se ubicó a 3 míos, y también de las llamadas se supo que 7 de esos pacientes que no estaban en diálisis, que estaban progresando, fallecieron. Ni siquiera llegaron a urgencia, entonces no tengo claras las causas, probablemente fue el virus, o fue la progresión de la enfermedad renal, o el miedo a acercarse. Así que no tengo una clara recomendación. Lo que sí podría, en términos ideales, sugerir es que esos pacientes, si no están siendo vistos en el hospital y no quieren ir a urgencia, por lo menos tenerlos de alguna forma controlados cerca o vía telefónica, para que no sea presencial, que es lo que estamos tratando de hacer nosotros ahora. Pero ha costado mucho poder normalizar lo que antes para nosotros era electivo y era muy frecuente que alguien muriera. Encontrarme ayer con que habían fallecido 7 pacientes y que estaban en control. Así que estamos tratando de hacer lo máximo para que aquellos pacientes no queden abandonados y que un efecto colateral que sabíamos o sospechamos que iba a pasar. En cuanto a la atención primaria, yo creo que tratar de controlarlos al límite de que no se desnuchan, de que tengan una buena presión arterial, de que por lo menos reciban medicamentos para alimentarse bien. A veces la acidosis metabólica no los deja alimentarse bien, y el bicarbonato que no mencioné, y no mencioné quizá un poquito específico porque los consultorios no hay. En muchos consultorios no hay, o sexual no hay bicarbonato, están en los hospitales, no sé exactamente por qué, y es barato, pero es una medida en cual, usando 2 gramos 2 veces al día, muchos pacientes mejoran bastante su sensación de bienestar y de apetencia. Y lo otro, tratar de contactar, creo yo, en forma muy cercana al nefrólogo que tenga más relacionado al hospital, para que este se pueda programar sin que los pacientes lleguen a la urgencia o lleguen en forma masiva al hospital donde se van a contagiar, para tratar selectivamente, como con pinzas, atenderlos. Yo creo que tener cerca al nefrólogo es un buen consejo. Y estamos todos muy llanos a recibir consultas, ya sea telefónica o vía chat o vía interconsulta hospital digital o cualquiera de estas que se están mandando, para poder ayudar. Eso. Muchas gracias, doctor. Estamos casi en la hora, así que le vamos a alcanzar a hacer una preguntita más. ¿Cómo manejan la hipercalemia generada por fármacos de tratamientos en un paciente que recibe IECA y espironolactona? No te escuché lo último. No te escuché. ¿Cómo manejan la hipercalemia generada por fármacos de tratamiento en un paciente que recibe IECA y espironolactona? Hay que suspender probablemente depende de la severidad de la hipercalemia, pero hay que suspender las dos. Habitualmente nosotros no tenemos tanta hipercalemia asociada por los fármacos, pero sí cuando a los fármacos que podrían producir hipercalemia, esta hipercalemia se relaciona a la ingesta de potasio. Porque si hay una baja ingesta de potasio, es poco probable que la retención de potasio por estos fármacos sea muy evidente. Entonces lo que hay que investigar ahí es qué alimento o qué está consumiendo el paciente aparte de los medicamentos que pueda explicar la ingesta de potasio. Ahora, si es muy severa, generalmente se dan algunos tips como dar caixalato o recién sodio, recién calcio por boca. En el caso de los hospitalizados, a veces cuando son potasios de 6, 7. Descartar que no tenga una acidosis, porque los pacientes diabéticos también tienen más tendencia a la acidosis metabólica, y eso hay que compensarlo con un poquito de bicarbonato, que también logra controlar la hipercalemia, y suspender obviamente los 2 fármacos por un tiempo
limitado si se puede y se da de forma definitiva. Pero no es muy frecuente la presencia de KLNF, a pesar de todo. Muchas gracias, hasta luego. Luego, gracias.